Hola, bienvenidos a un nuevo video para mi canal. En esta ocasión traigo un nuevo video de infectología hablando sobre enfermedades por vectores. En el video pasado ya hablé sobre lo que es el dengue, sobre qué es, sobre el virus dengue, signos y síntomas, clasificación, sus fases, el diagnóstico y el tratamiento de acuerdo a los grupos. En este video toca hablar sobre lo que es el chikungunya y de igual forma lo voy a abordar desde qué es el chikungunya, el virus del chikungunya, los signos y los síntomas, el diagnóstico, el tratamiento y pues las posibles complicaciones que podríamos llegar a encontrar. Empezando por qué es el chikungunya, pues es una enfermedad viral emergente que significa aquel que se encorva. ¿Por qué significa esto? Porque existen artralgias graves, a diferencia de lo que era el dengue, que pues ahí pues lo que había era fiebre, artralgias sí, pero no tan graves, mialgias, un exantema en Islas Blancas en Mar Rojo, etcétera. O sea, un cuadro como que muy inespecífico. Aquí el chikungunya se caracteriza por tener artralgias muy graves, de ahí viene su nombre, aquel que se encorva. Y en sí, pues el virus dengue pues ocurre por la picadura del Aedes aegypti o albopictus, que pues este mosquito que podemos ver acá, que es el mismo del dengue, ¿ok? Es este mismo que tiene como rayitas blancas en lo que son sus patas, es el mismo. Estos mosquitos se caracterizan por picar más que nada durante el día y pues una vez infectado se adquiere una inmunidad de por vida. Si recuerdan o vieron mi video de dengue, el video pasado, pues ahí había dicho que existen 4 serotipos del dengue. Si se infectaba a un paciente con un serotipo, entonces de este serotipo ya obtendría inmunidad, ¿ok? Ya tendría inmunidad de por vida, pero para los otros 3 serotipos todavía no. De hecho, si se volvía a infectar el paciente de otro serotipo, aumentaba el riesgo de tener o padecer un dengue más grave, ¿ok? En este caso, una vez infectado, pues ya adquieres inmunidad de por vida. Tenemos una incubación de 3 a 7 días y pues solo se transmite durante el periodo febril. Ahora, para entender un poquito más esto, pues vamos a ver esta imagen de acá, en donde tenemos al primer humano y al segundo humano. El segundo humano pues está sano, ¿ok? Este humano pues está sano. El humano 1 ya está enfermo, ya tiene el chikungunya. ¿Qué es lo que vamos a tener? Que a partir de que, días antes de que empiece la enfermedad, por decirlo así, o sea, de que el paciente refiera los síntomas, pocos días antes, ya empieza lo que es la viremia, o sea, el paciente puede ser contagioso. Entonces, ya tenemos este paciente que tiene la viremia alta, que tiene ADN viral en su sangre, que puede contagiar, y viene un mosquito, se alimenta de él, ¿ok? Come de su sangre, lo pica y ya se infecta el mosquito. Ahora, este mosquito infectado del humano 1 llega e infecta se alimenta de otro humano y así es como se transmite más que nada el virus, ¿ok? Obviamente pues teniendo el periodo de incubación, teniendo el periodo de viremia y el periodo de enfermedad. El de enfermedad pues es cuando ya aparecen, empieza desde el día 1 en que empiezan los signos y los síntomas. La viremia pues es unos días antes de que empiecen precisamente los signos y los síntomas. Y la incubación aproximadamente de 3 a 7 días. Ahora, en cuanto a la epidemiología, pues esta enfermedad se caracteriza más que nada por estar en Asia, África, Oceanía y América, principalmente en zonas como Brasil, Bolivia o Colombia. ¿Ok? Entonces estas serían pues las generalidades de esta enfermedad. Ahora vamos a ver un poco sobre el cuadro clínico. Ojo, el cuadro clínico por lo general, o sea, del 100% de los pacientes, del 3 al 28% son asintomáticos. Ahora, el resto que sí presentan síntomas, la mayoría tienen características o una presentación aguda, pero también van a haber pacientes que tengan características tanto subagudas como crónicas, siempre y cuando estén en grupos de alto riesgo. Ahorita vamos a ir viendo poco a poco de qué trata esto. Entonces, 3 a 8% de los pacientes son asintomáticos. De ahí el restante, pues la mayoría tienen una presentación aguda. Y pues, ¿qué presentaciones qué signos y síntomas encontramos? Pues aquí les encerré en un cuadrito rojo las principales, que pues serían fiebre y poliartralgias. Si se dan cuenta, dentro del 76 a 100% de los casos tienen fiebre y pues poliartralgias en el 71 a 100% de los pacientes padecen de estas. Después vienen otros signos y síntomas como por ejemplo cefalea, mialgias, dolor de espalda, náuseas, vómitos, rash, poliartritis y conjuntivitis. En sí pues son muy
En sí, si vemos el cuadro en general, pues es muy inespecífico. De hecho, se podría asemejar mucho al dengue. ¿Cómo podríamos llegar a medio diferenciar esto? Pues de que para empezar el chikungunya tiene una fiebre más elevada todavía que el dengue. Mientras que también las poliartralgias aquí son más graves, a diferencia del dengue, ¿ok? Ahí en el dengue también hay artralgias, pero aquí son más graves, más fuertes, ¿ok? Por eso el paciente luego se llega a encorvar. Ahora bien, pues la fiebre pues es una fiebre alta de 39.5 grados, bueno, más de 39.5, aproximadamente dura de 3 a 7 días y pues es una fiebre continua o intermitente, pero principalmente es continua. Las artralgias pues son severas y son simétricas, ojo, son simétricas y principalmente se encuentran en manos, muñecas y pies, como lo podemos ver en esta imagen. Si nos damos cuenta en la parte anterior, tanto del lado derecho como del lado izquierdo son artralgias, ¿ok? Artralgias simétricas, porque están tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Y aparte, dense cuenta en dónde está como la bolita roja más grande. Está en manos, en muñecas y en pies y tobillos, ¿ok? Esas son las zonas principalmente, o bueno, de donde las personas se quejan principalmente del dolor. Así como también, si se dan cuenta, de manera posterior en la zona lumbar y cervical. Por eso es de que se llegan a encorvar estos pacientes. También ahí tienen muchas artralgias. Ahora, lo incapacitante de esta enfermedad pues es de que existe una tumefacción por tenosinovitis. También tenemos un exantema, que es maculopapular en tronco, en extremidades, palmas, plantas y cara. En el dengue existía lo que era el exantema, igual maculopapular, pero en islas blancas en Mar Rojo. Aquí es un exantema maculopapular y que se caracteriza también por estar tanto en palmas, plantas y en cara, ¿ok? En dengue pues no era tan común, en dengue era tanto en extremidades como en tronco. Aquí pues sí puede estar presente en lo que es palmas, plantas y cara. Ya les dije que un porcentaje es asintomático. El resto del porcentaje, pues la mayoría es agudo o tiene una presentación aguda. Pero hay personas que llegan a tener complicaciones o que llegan a tener presentaciones subagudas y crónicas. Esto está dado porque existen grupos de alto riesgo. ¿Qué personas o qué grupo de personas están en estos grupos de alto riesgo? Pues pacientes menores a 1 año, pacientes mayores de 65 años, que tengan comorbilidades como por ejemplo diabetes mellitus, hipertensión arterial, padecimientos de la tiroides como hipotiroidismo o hipertiroidismo, VIH, SIDA, insuficiencia hepática, obesidad, embarazo y principalmente en el tercer trimestre. Estas personas están catalogadas como grupos de alto riesgo. Estos pacientes pues llegan a desarrollar o un chikungunya más grave o que tengan complicaciones, o también pueden generar las formas subaguda o crónica. ¿Qué complicaciones podremos llegar a encontrar en estos pacientes? Pues complicaciones en diferentes aparatos y sistemas, como por ejemplo en lo neurológico podrían llegar a tener meningoencefalitis, encefalopatía, convulsiones, síndrome de Guillain-Barré. A nivel ocular, pues neuritis óptica, rinitis, uveitis, etc. A nivel cardiovascular, pues miocarditis, pericarditis, insuficiencia cardíaca. A nivel dermatológico, hiperpigmentación fotosensible, úlceras. A nivel renal, nefritis, insuficiencia renal aguda, etcétera, ¿ok? Entonces estos pacientes que son catalogados de grupos de alto riesgo pueden llegar a desarrollar estas complicaciones y además pues presentaciones tanto subagudas como crónicas. A nivel subagudo pues va de 10 días a 2 a 3 meses, pues lo que más predomina pues es una poliartritis distal y tenosinovitis hipertrófica en muñecas y en tobillos, ¿ok? Y pues obviamente el riesgo de sufrir estas complicaciones de acá. A nivel crónico, que va de 3 meses a 15 meses a 3 años, pues lo que más predomina son las artralgias, fatiga y, ojo aquí, depresión, ¿ok? Es muy característico en chikungunya crónico. Y de igual forma el riesgo de padecer alguna de estas complicaciones. Ahora, ya tenemos entonces las presentaciones aguda, subaguda, crónica y los grupos de alto riesgo. Ahora vamos a encontrar en estos pacientes signos de alarma. Van a ser signos de alarma aquellos signos y síntomas que nos digan que el paciente se puede complicar, ¿ok? O que pueda llegar a presentar complicaciones como estas que les estaba mencionando. ¿Y cuáles son los signos de alarma en estos pacientes? Pues alteraciones del estado de conciencia, por ejemplo, que el paciente estaba bien, estaba alerta y de repente ya está o con sueño, o sea, somnoliento, o que llega a estupor o hasta en coma. También, por ejemplo, daño orgánico puede ser a nivel hepático, a nivel renal, hemorragias, hipertermia, alteración de ruidos cardíacos o intolerancia oral.
Ahora, para empezar a hablar ya un poco sobre el diagnóstico, hay que empezar hablando sobre el interrogatorio y la exploración física. Y algo muy importante, y también sobre los laboratorios. Y algo muy importante que hay que recalcar, y es que en sí, dense cuenta, me voy a regresar tantito a la tabla de los síntomas. Si nos presentan un paciente con fiebre, artralgias, cefaleas, mialgias, dolor de espalda, náuseas, vómitos, etc., pues llegaríamos a pensar también en un dengue. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el dengue es más frecuente, muchísimo más que el chikungunya y el zika. Entonces, nuestra primera impresión o nuestra primera sospecha diagnóstica vendría siendo el dengue, no tanto el chikungunya ni el zika. Entonces, prácticamente tanto el interrogatorio como la exploración física es similar a lo que es el diagnóstico de dengue. Para empezar el interrogatorio, pues el objetivo va a ser identificar un potencial agente. Vamos a preguntar sobre el inicio de la fiebre, si hay presencia o no de signos de alarma, los que ya les había mencionado, el número de evacuaciones y las características, diuresis, viajes recientes a lugares endémicos, principalmente o de dengue, chikungunya o zika, familiares infectados pues de alguna enfermedad de vectores, como por ejemplo dengue, zika, chikungunya, y pues si padece algunas comorbilidades, como ya les dije, hipertensión, diabetes, hipotiroidismo, etc. En cuanto a la exploración física, el objetivo pues sería identificar signos de alarma. Hay que identificar si el paciente tiene alteración del estado de conciencia, cómo está de hidratación o signos de deshidratación como mucosas secas, retardo en el llenado capilar, hipotensión, taquicardia, etc. Alteración hemodinámica, respiración, dolor abdominal, derrame pleural, megalis, exantema, que pues estos dos de derrame y megalis es más característico de dengue. El exantema, pues recordemos que en este caso de chikungunya, pues es un exantema maculopapular que se localiza también en tronco, extremidades, plantas, manos y cara. Hemorragias y prueba del torniquete, que pues esta es más que nada encaminado a lo que es el dengue, ¿ok? Y pues si quieren saber más sobre la prueba del torniquete, les invito a ver mi video de dengue, que ahí lo explico. En cuanto a los laboratorios, pues podríamos llegar a solicitar lo que es BH para evaluar lo que es el hematocrito y leucopenia, que si recordábamos en la fase crítica de la enfermedad del dengue, ¿qué es lo que pasaba? El hematocrito aumentaba y las plaquetas disminuían. ¿Okay? Por eso era importante solicitar estos laboratorios. También pues perfil de pruebas de función hepática, pruebas de función renal, electrolitos séricos, radiografía de tórax en caso de un derrame pleural, ultrasonido de abdomen en caso pues de pensar de dengue, pues podríamos llegar a encontrar ascitis, por ejemplo. Ahora ya pasando al diagnóstico como tal con laboratorios, pues vamos a encontrar primero criterios, ¿ok? Como en el dengue pues encontrábamos criterios. Aquí tenemos tres tipos de criterios: criterios clínicos, de laboratorio y epidemiológicos. Los criterios clínicos pues es por ejemplo cuando nos llega un paciente con inicio de fiebre mayor a 37.5 grados, o sea fiebre alta, y artralgias graves. Ya desde aquí estamos empezando a sospechar de que probablemente sea un chikungunya. Ahora, criterios epidemiológicos, que si los juntamos con esto, aumenta más nuestra sospecha. Si juntamos criterios epidemiológicos y clínicos, aumenta más nuestra sospecha. ¿Cómo qué criterios epidemiológicos encontramos? Pues residir o visitar áreas epidémicas 14 días previos, ¿ok? 14 días previos. También que haya tenido contacto con viajeros y estar en zonas de otros casos confirmados, ¿ok? Ya sea también de Zika, chikungunya o dengue. Ahora, criterios de laboratorio. Al menos un resultado positivo, ya sea en aislamiento viral, PCR o serología, ¿ok? Por lo menos un resultado positivo. ¿Cómo vamos a sacar estas muestras de laboratorio? Pues con sangre, líquido cefalorraquídeo o líquido sinovial. Lo más común pues es sangre. Ahora, entonces, ¿qué estudio vamos a usar? Dense cuenta, el estudio que vayamos a usar depende de los días. Día 1 a 3, día 4 a 8 y día, del octavo día en adelante. Y para eso me voy a regresar tantito a la imagen de acá. Les recuerdo que pues todo empieza cuando el mosquito infecta a nuestro paciente, ¿ok? Aquí infecta a nuestro paciente. Les recuerdo que hay un periodo de incubación, un periodo de epidemia en donde donde el material genético del virus aumenta en la sangre, y pues el periodo de la enfermedad, ¿ok? De acuerdo a más o menos estos días, pues es el tipo de estudio que vayamos a solicitar en los pacientes. Por ejemplo, en el periodo donde está alta la viremia, que es esta línea de verde, pues vamos a llegar a solicitar PCR, en donde pues la prueba nos va a salir positiva. ¿Por qué? Porque si pedimos IgM, la prueba sería negativa. Dense cuenta que el IgM no empieza sino hasta después a aumentar sus niveles.
en el día 4 a 8 podríamos pedir ya sea PCR o IgM. ¿Por qué? Porque en las dos saldrían positivas. Dense cuenta que la viremia, si bien ya está bajando para estos días, aún sigue alta y el IgM ya está aumentando por estos días. Ahora, posterior al día 8, pues ya solicitaremos IgM, porque aquí sí daría positivo. Dense cuenta que ya a partir del día 8 ya el IgM está positivo, mientras que PCR ya no. Ya para el día 8 ya el PCR ya está disminuido. Bueno, para que quede más claro, nos venimos a esta imagen. Vamos a ver, tenemos lo que hay que hacer antes del día 7 y después del día 7, ¿ok? Antes del día 7 lo que vamos a pedir es virología, ¿ok? Un diagnóstico virológico. Después del séptimo día el diagnóstico va a ser serológico. Vamos a tener que antes del séptimo día vamos a pedir detección de ARN por PCR. ¿Por qué? Porque la viremia aquí va a estar alta. Entonces, si pedimos un diagnóstico con PCR, va a salir positivo. Ahora, después del séptimo día, el diagnóstico va a ser serológico. Vamos a pedir, por ejemplo, una prueba de ELISA. Aquí el IgM ya va a estar elevado, ¿ok? El IgM ya va a estar elevado. Por eso es de que se llega a pedir después del séptimo día la prueba de ELISA, porque el IgM ya va a estar elevado, como se los mencionaba en la anterior diapositiva. Entonces, así prácticamente se realizaría el diagnóstico. Ahora, ¿qué diagnósticos diferenciales podríamos llegar a realizar? Pues los principales son chikungunya, zika, sarampión y rubiola. Y también el dengue, ¿ok? Importante descartar el dengue. Dense cuenta que el chikungunya tiene una fiebre más elevada todavía que el dengue. Y pues también las artralgias aquí son más elevadas. Con el dengue lo podríamos llegar a diferenciar, pues de que en el dengue hay más leucopenia y neutropenia. Y aparte podremos llegar también a encontrar trombocitopenia, y en la fase crítica de la enfermedad, en el quinto día, podríamos llegar a encontrar el hematocrito elevado. Esas son algunas de las diferencias entre el dengue y el chikungunya. Ahora, ya pasando por último lo que es el tratamiento, pues también va a depender de la forma aguda, subaguda y crónica. En la forma aguda, pues el tratamiento es sintomático, ¿ok? Y que pues la mayoría de los pacientes que pues padecen esta forma, ¿ok? La forma aguda van a tener tratamiento sintomático, como cuáles: reposo y líquidos orales. Podremos llegar a utilizar paracetamol de 500 a 1000 miligramos o 10 a 15 miligramos por kilogramo por dosis en caso de los niños. También podríamos llegar a utilizar ibuprofeno. Esta sería la dosis, 200 miligramos por kilogramo por día, cada 6 a 8 horas. También podríamos llegar a utilizar antihistamínicos en el caso de que los pacientes pues refieran prurito. Y pues, como cuáles antihistamínicos podremos llegar a utilizar, pues los principales serían difenidramina y loratadina, que pues varían su presentación y la dosis de acuerdo pues si es adultos, menores de 5 años, de 6 a 12 años, etcétera, que pues ahí les dejo la tabla. También podríamos llegar a utilizar analgésicos en el caso de que tengan los pacientes mucho dolor, muchas artralgias, pues utilizar narcóticos o corticosteroides. Vamos a utilizar AINE solo en caso de que no exista trombocitopenia. Si existe trombocitopenia, no vamos a utilizar AINES. Ahora, en cuanto al tratamiento de forma subaguda y crónica, aquí pues vamos a dar reposo y líquidos orales. También podremos utilizar ibuprofeno, o si es mucho el dolor, pues diclofenaco. También se recomienda que los pacientes realicen ejercicio de leve a moderado, y pues si existe una artritis periférica, pues podremos utilizar prednisona o metrotexato, que pues aquí estarían las dosis. Aquí está lo de la prednisona y aquí está el del metrotexato. Ahí les dejo estas tablas por si quieren leer más sobre estos medicamentos. Y esto fue todo por el video de hoy. Aquí les dejo las referencias que utilicé tanto para este video de chikungunya como para el video de dengue. Y si les gustó, pues denle like y suscríbanse para nuevos videos en mi canal. Gracias.